Invitamos a los doctores del programa de Hospital Militar Central, Servicio de Coloproctología, docentes, doctor Carlos Martínez Jaramillo, doctor Nairo Cenejoa, doctor Camilo Ayala, que presentan su caso clínico de desafío quirúrgico en colitis tóxica por pancolitis ulcerativa refractaria, un caso de manejo urgente en la era de las terapias biológicas. Bueno, muy buenas tardes. Primero quiero dar las gracias a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por hacernos partícipe de este evento tan académico y de gran relevancia para nosotros los fellows, en la cual pues vemos que en el manejo de esta patología nos enfrentamos en muchas ocasiones y trabajamos de forma multidisciplinaria para manejarla. Quise ponerle como título a esta presentación Desafío quirúrgico en un caso de colitis tóxica por pancolitis ulcerativa refractaria y complementarlo con el título como un caso de manejo urgente en la era de las terapias biológicas. El doctor Carlos Martínez y el doctor Nairo Cenejoa lideraron el caso. Ellos son cirujanos subespecialistas en cirugía y endoscopia colorectal, y quien les habla, Camilo Ayala, fellow de segundo año de cirugía y endoscopia colorectal. Este es el contenido de la revisión. Vamos a primero presentar el caso clínico, vamos a hablar de la decisión y el manejo realizado en el paciente y el tipo de manejo desarrollado. Presento un paciente masculino de 47 años con textura delgada, un índice de masa corporal de 18.8 kilogramos metro cuadrado, con un antecedente patológico de dislipidemia y un diagnóstico reciente de una colitis ulcerativa en el momento en el que se manejó el caso. Como otros antecedentes relevantes, su madre tenía una enfermedad autoinmune en relación con una artritis reumatoidea. En el momento del diagnóstico, que fue en marzo del 2023, se realizó un diagnóstico de una colitis ulcerativa activa severa con un Montreal E3S2, un Mayo score de 2, a lo cual se inició en ese momento manejo con mesalazina y budesonida. Se le hizo un control por colonoscopia. Al mes el paciente persistía con deposiciones líquidas en más de 6 ocasiones al día, asociado a pintas de sangre y dolor abdominal. En ese contexto, la colonoscopia no mostraba cambios sin respuesta al tratamiento, no habían cambios en sus índices de severidad y se consideró en ese momento una refractariedad al tratamiento convencional, y se inició una segunda línea, en este caso con anti-TNF, Ifliximab e inmunomoduladora cetoprina. Estuvo durante 11 meses con este tratamiento, nunca hubo una respuesta completa, fue una respuesta parcial, e incluso el anti-TNF, Ifliximab, se tuvo que aumentar su dosis de 5 miligramos kilogramo de peso a 10 miligramos kilogramo de peso. Sin embargo, a los 11 meses de llevar esta segunda línea de tratamiento, el paciente nuevamente desarrolló síntomas en relación con aumento de sus deposiciones diarias asociado a pintas de sangre, dolor abdominal, sin cambios respecto a su colonoscopia previa en sus índices de severidad, por lo cual se consideraba que había una persistencia de su actividad pese al manejo con anti-TNF, e inician una tercera línea de manejo, en este caso con metilprednisolona, 4 miligramos día, y tofacitinib 10 miligramos cada 12 horas. 10 días posterior a iniciar esta sintomatología, acá hago una salvedad: el paciente ya contaba con una valoración previa, ya había sido visto por infectología, habían dado aval para el inicio de esta terapia. A los 10 días de haber iniciado esta terapia, el paciente persiste con sus deposiciones líquidas, más de 6 deposiciones al día asociadas a pintas de sangre, pero en esta oportunidad presentaba astenia, dinamia, picos febriles cuantificados de 39 grados y refería pérdida de 6 kilogramos de peso en el último mes. El paciente fue direccionado a urgencias y hospitalizado, y esos son los paraclínicos del ingreso. Me excusan, se cambió un poco el formato de la presentación, en la cual se evidenciaba que había una leucocitosis con 12.800 blancos, una hemoglobina de 9.2 gramos decilitro, los azoados estaban normales, pero había una marcada elevación de sus marcadores inflamatorios, con una PCR en 200 miligramos decilitro, una hipoalbuminemia en 2, y otros marcadores inflamatorios como la procalcitonina y la calprotectina, que también se encontraban elevados. Se le realizó una radiografía de abdomen, la radiografía de abdomen está reportada como normal, y una rectosigmoidoscopia que evidencia una severidad de su colitis con algunos hallazgos de úlceras profundas. Se le realizó a las 48 horas de su hospitalización una tomografía en la cual se evidenciaba un marcado engrosamiento de todos los segmentos del colon con un signo del peine, como podemos ver acá en la imagen de la mitad, que entonces no es más que la rectificación de los vasos a nivel del colon transverso en relación a un proceso inflamatorio transmural del colon.
¿En qué escenario nos encontrábamos? Nos encontrábamos con un paciente hospitalizado en un manejo multidisciplinario por coloproctología y gastroenterología, con una pancolitis ulcerativa aguda severa refractaria a tratamiento. Continuamos el manejo con tofacitinib, pero se inició corticosteroide con metilprednisolona a dosis de 60 miligramos endovenoso día, mesalacina oral y en enemas, antipirético, tromboprofilaxis y una vigilancia clínica estrecha. El 21 de marzo, es decir, 72 horas después de su hospitalización, se obtuvo el resultado del FILLER-RAI, que reporta una infección asociada a Clostridium difficile, para lo cual, apoyado con el servicio de infectología, se inicia manejo antibiótico con vancomicina y metronidazol. Sin embargo, el paciente no presentaba una mejoría clínica, persistía con su sintomatología. Ese es más o menos el cuadro del escenario evolutivo del paciente, donde veíamos una hemoglobina que iba en descenso y unos marcadores inflamatorios que no respondían y iban en ascenso pese al manejo que se estaba realizando, y por lo cual, haciendo cálculos de sus índices de severidad, encontrábamos un paciente que se encontraba con un Montreal E3S3, un U6 de 7, un Mayo Score endoscópico de 3, severo, un Mayo Score global de 10, severo, un Trulot and Witz de 22 de 27, severo, y en este contexto, pues ya empezábamos a las 72 horas de manejo que pues, probablemente no estábamos presentando una respuesta adecuada al manejo médico, que podíamos empezar a descartar la posibilidad de escalonar a otro tipo de terapia biológica dado los factores de mal pronóstico que tenía el paciente, y que estábamos ante un riesgo inminente de una progresión en una colitis fulminante. En este contexto, pues, viendo que llevamos 72 horas de no tener una adecuada respuesta, planteamos un escenario como una posibilidad de que el paciente fuera a requerir un manejo quirúrgico, y acá hay que hacer una salvedad. El manejo nosotros lo planteamos y sabíamos que de pronto tal vez íbamos a terminar en un manejo quirúrgico en el paciente, para lo cual hacemos una estrategia quirúrgica en el paciente en la cual se debe realizar la colectomía y no se debe abordar bajo ninguna circunstancia en una primera intervención el recto. La prostatectomía se deja para una segunda intervención y lo vamos a ver más adelante el por qué. Sin embargo, el paciente al 5º día de su estancia hospitalaria, esperando que tuviera una mejor evolución y que respondiera a los corticosteroides, presentó distensión abdominal, picos febriles, signos de toxicidad sistémica dados por fiebre, taquicardia, tendencia a la hipotensión, leucocitosis de 18.500 blancos, deshidratación. Se decidió trasladar a la UCI, se hizo escalonamiento antibiótico con piperacilina tazobactam y se le tomó una radiografía de abdomen que ya reportaba niveles hidroaéreos en la placa. No veíamos un megacolon, un colon severamente dilatado, pero seguramente sabíamos que nos podíamos estar enfrentando a él, y por eso pues, se decidió, en el contexto de una colitis ulcerativa tóxica fulminante, llevar un manejo refractario a manejo médico, llevar un manejo quirúrgico con una colectomía de urgencia. Este es el video quirúrgico, es una intervención realizada por laparoscopia por el doctor Sanejoa, en la cual ya se evidenciaba una dilatación del colon transverso. Se decidió realizar un abordaje laparoscópico. Estamos en un escenario que está siendo desarrollado por un cirujano experto muy entrenado en este tipo de patologías, donde pues, todos conocemos las ventajas de realizarlo bajo un abordaje laparoscópico, que entendiendo y siguiendo los planos embriológicos, pues disminuye el riesgo de sangrado y favorece la evolución y el posoperatorio del paciente. Acá vamos viendo la disección, es un colon severamente inflamado que incluso vemos acá ya presentaba perforaciones a nivel del colon transverso, que es un sitio común de perforación en estas entidades tan severas, y ya lo veremos más adelante. Acá vamos viendo, se completa la disección, pero es un colon severamente inflamado, tenía una inflamación transmural, y esta es la pieza quirúrgica donde ya se evidenciaban áreas de isquemia. Manejamos el muñón, un muñón que debe ser largo, muñón rectal, y que en esta ocasión decidimos abandonar a nivel subcutáneo, entendiendo que es un muñón inflamado, que es fácilmente adherente, y que si lo dejamos a nivel intraperitoneal nos puede traer problemas muy severos a posteriori. El paciente tuvo una adecuada evolución, a los 7 meses se reintervino, se completó el procedimiento quirúrgico, que es lo que consideramos es lo pertinente en el paciente, y está escrito en la literatura: el recto se debe abordar en un segundo procedimiento. Completamos la prostatectomía, realizamos el reservorio ileal en J16 centímetros, que lo podemos ver acá en la imagen de la izquierda.
En la imagen de la derecha es el recto resecado y se hizo una anastomosis ilioanal y se protegió con una ileostomía de protección en asa. A los 3 meses se cerró esa ileostomía y se completó el manejo en el paciente. Entonces, para discutir, acá hay varias cosas. Debemos escalonar el tratamiento de otras alternativas terapéuticas, anticuerpos monoclonales, YAP-quinasa, o definitivamente la cirugía era mandatoria en este caso de una colitis ulcerativa severa, entendiendo los predictores de colectomía que tenía el paciente. El abordaje quirúrgico abierto versus laparoscópico lo hablaremos ahorita, pero indudablemente la laparoscopia bajo un cirujano entrenado, pues todos conocemos los beneficios, y el manejo del remanente recto sigmoideo, que también es importante aclarar en cómo lo hicimos. La colitis ulcerativa aguda severa representa el 25% de las colitis ulcerativas, siendo la manifestación inicial en el 25 al 30% de estos cuadros. Sin embargo, este porcentaje se mantiene casi similar, incluso hasta los 12 meses después de haber realizado el diagnóstico, con una mortalidad actual del 1%, teniendo un proceso evolutivo bastante bueno, de un 24 o un 30% en la década de los 50. Y la terapia principal en ese escenario son los corticoides intravenosos, con una tasa de respuesta del 65%, con un alto grado de recomendación. La Asociación Americana de Gastroenterología ya tiene claros los conceptos que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de una colitis fulminante, donde el número de deposiciones, el sangrado asociado a las deposiciones, la respuesta inflamatoria dada por taquicardia, marcadores inflamatorios y los índices endoscópicos, ya sea de EU6 o de Mayo, podemos determinar si nos enfrentamos ante una colitis fulminante. Sin embargo, ¿cómo debemos abordar este paciente en el momento de la hospitalización? Y el Consenso de Toronto nos aclara qué debemos tener en cuenta en estos pacientes. Debemos tomarle a los pacientes toxina para clostridioides difíciles y coprocultivo, debemos realizar una radiografía de abdomen simple, debemos realizar una rectosfimoidoscopia en las primeras 24 horas, ojalá con toma de biopsias para identificar infecciones por citomegalovirus. Debemos realizar prueba de tuberculina y radiografía de tórax, se debe iniciar dieta normal o polimérica si el paciente lo tolera. Se debe iniciar tromboprofilaxis en el paciente, no se recomiendan los antibióticos de forma rutinaria profilácticas, debemos evitar el uso de opioides e índices anticolinérgicos ante el riesgo de desarrollar megacolon en estos pacientes, y definitivamente los esteroides intravenosos son la primera línea en estos pacientes. Si nos fijamos, prácticamente lo mismo que hicimos en nuestro paciente. Pero estos criterios de colitis fulminante no están descritos recientemente, están descritos desde hace mucho tiempo, y Hallan en el 1969 determinó que una dilatación del colon por encima de 6 centímetros, algunas guías un poco más recientes hablan de 5.5 centímetros en una radiografía de abdomen asociado a estos criterios de toxicidad, pues podemos tener un diagnóstico de colitis fulminante. Esta colitis fulminante está presente en el 30% de los pacientes en los 3 primeros meses de diagnóstico y se prevé presentar en el 6% de los pacientes hospitalizados. Pero entonces surge la duda, ¿podemos predecir la no respuesta a los corticosteroides y podíamos haber escalonado otro tipo de terapias? Pues las guías dicen, si no responden a los corticosteroides, tenemos como alternativa los anti-TNF, el infliximab, la ciclosporina, el tacrolimus, o tenemos la cirugía. Pero vale la pena preguntarnos, ¿es posible predecir el fallo de la terapia con corticosteroides? Y la segunda pregunta que nos deberíamos de plantear, y la doctora María Teresa lo decía esta mañana, ¿están disponibles estas terapias de rescate a la mano para poder tomar este tipo de decisiones? Hay predictores de colectomía, Trulot and Weiss, que está descrito hace mucho tiempo, habla que más de 6 deposiciones más 3 criterios, ya sean clínicos, endoscópicos, pues tiene un riesgo tiene una posibilidad de predecir una colectomía en el 48%, y si evidenciamos úlceras profundas, hasta el 85%. Cuando evaluamos predictores endoscópicos de colectomía, tenemos 2, Mayo y U6, donde un U6 mayor a 7 es un predictor de colectomía hasta el 80%, y un índice endoscópico de Mayo mayor a 3 es un predictor de tasas de colectomía hasta el 67%, esto con un ORS de 3.25 y una p-valor que es significativo. En cuanto a los biomarcadores, tenemos múltiples alternativas. La BCG es un predictor
de 5 a 9 veces la necesidad de colectomía. La PCR, que hoy por hoy ha cobrado un gran valor, es un factor independiente también para colectomías en valores mayores a 5 miligramos de litro. La hemoglobina, por debajo de 9 gramos de decilitro, nos puede predecir la no respuesta al infliximab. La hipoalbuminemia es un predictor de tasas de colectomía del 42%, y la calprotectina fecal también puede ser un predictor de colectomías hasta del 87%. Y en cuanto a si podemos predecir la respuesta en las primeras 72 horas, también hay predictores. Oxford, que es uno de los más antiguos, tiene en cuenta la PCR, el número de deposiciones al día en los primeros 3 días después de haber iniciado corticosteroides, como un predictor de colectomía del 85%, y el índice Ho o de Edimburgo, que es un poco más reciente, determina el número de deposiciones al día asociado a dilatación del colon por encima de 5.5 centímetros a nivel del transverso y la hipoalbuminemia, donde también puede ser un predictor de colectomías hasta el 85%. Este es un índice un poco más reciente, el índice ACE, que tiene en cuenta la albúmina, la PCR y la severidad endoscópica, siendo capaz de predecir hasta en el 87.1%, el que mejor rendimiento tiene, las colectomías. Y podemos definir si de pronto hay algunos artículos que determinan que de pronto tal vez escalonar en algunas circunstancias anti-TNF puede ser discutible bajo el efecto de esponja tiburón colador, entendiendo que la esponja, como fenómeno de esponja, que hay un factor de necrosis tumoral alto circulando que se une al anti-TNF, y esto puede producir un aclaramiento mucho más rápido y acelerado del fármaco. El efecto tiburón, donde hay una degradación proteolítica del sistema reticuloendotelial que hace que el medicamento no tenga un efecto terapéutico deseado, y el efecto colador, que está dado por la pérdida proteica a través del colon enfermo, que también puede explicar no solo la no respuesta al infliximab, sino también la hipoalbuminemia presente en este tipo de pacientes. Y un último fenómeno también importante a tener en cuenta fue la infección por clostridioides. Si bien lo decía la doctora Laura, la infección por clostridioides aumenta la morbimortalidad en este paciente. También es un factor, acá se corrió un poco, qué pena, pero pues básicamente está asociado a un aumento en las tasas de colectomía en estos pacientes y también a un aumento en las tasas de hospitalización, y pues claramente también es un factor a tener en cuenta porque disminuye el índice de remisión a los fármacos. La mortalidad entre colectomía urgencia versus electiva, claramente la colectomía urgente pues tiene una mortalidad asociada 5 veces superior a si la decidimos de forma temprana. Pero ¿cuál será el momento oportuno para decidir si llevo el paciente a cirugía o no? Esto es tema todavía de discusión. Tal vez algunos artículos plantean que una colectomía después de los 6 días puede ser tardío, con un impacto negativo en la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, añadiéndonos al caso, debimos haber seguido esta conducta de manejo médico en el paciente. Nosotros consideramos que no. Estábamos en un escenario adverso, en un paciente que estaba cursando con una colitis fulminante, que ya presentaba perforación y que probablemente podía o no estar asociado a un megacolon tóxico, por lo cual la colectomía era mandatoria en este paciente. Las perforaciones se pueden identificar en un 16 o un 36% antes y durante la cirugía, y si hay perforación el riesgo de mortalidad del 27 al 57%. Los segmentos más afectados son el ciego y el colon transverso distal, tal como sucedió en nuestro caso. Y el manejo, esta es nuestra recomendación y es lo que está descrito también en la literatura. Definitivamente se debe abordar el colon y se debe hacer la colectomía total. El recto se debe dejar para una segunda intervención. ¿Bajo qué premisas? Primero, que estoy evitando una morbilidad asociada o adicional si abordo el recto al tener que hacer una disección pélvica, y que al tener que hacer esa disección pélvica puedo pues lo que estoy haciendo es maximizando los daños que puedo generar en el paciente, por lo cual si lo dejo para una segunda intervención, minimizo daños al nivel de los nervios pélvicos y preservo los planos anatómicos pélvicos en este paciente que facilitarían su disección. Si realizarlo por laparoscopia abierta, pues volvemos a lo mismo, conocemos cuáles son los beneficios de la laparoscopia, pero esto en un cirujano entrenado, un coloproctólogo, pues va a tener muy buenos resultados. Y en cuanto a la estrategia del muñón rectal, debemos manejarlo, pues hay dos situaciones, si manejarlo subcutáneo o manejarlo como fístula abocado a la piel. Cualquiera de las dos opciones son válidas. Nosotros preferimos dejarlo abandonado a nivel subcutáneo, porque si hacemos esta primera
tomamos esta primera decisión, estamos dejando un recto que es fácilmente adicente, que puede traer complicaciones y que se puede abrir, y donde pues, puede ser una catástrofe para el paciente. Y aunque somos conscientes de que dejarlo a nivel subcutáneo aún se pueden presentar algo de infecciones, es mucho más fácil de manejarlo y abordarlo, y pues hemos realmente tenido muy buenos resultados. Para concluir, siempre la relación entre el gastroenterólogo y el coloproctólogo en estos escenarios es fundamental. Este tipo de situaciones, ante la severidad a la que nos enfrentábamos, es un reto terapéutico en la cual debemos plantearnos cuál es el momento idóneo para la toma de decisiones, el momento idóneo y correcto que pues, tenga beneficio en el paciente. Hay que desarrollar un perfil claro del paciente, hay que tener en cuenta las exposiciones previas a las terapias, la probabilidad de respuesta y pensar en un escalonamiento temprano. Las tasas de colectomía no se han disminuido con el pasar del tiempo a la actualidad. Seguramente las terapias que están surgiendo y que están llegando al país son muy prometedoras y esto vaya a cambiar. Y hay que prestar vigilancia a las infecciones y a los brotes que se pueden presentar en la colitis ulcerativa que pueden jugar en contra. Para llevar a casa, importante salvar vidas primero antes que salvar colon. Esta es mi segunda familia, el servicio de coloproctología del Hospital Militar Central. Muchas gracias.